1:26, y parte de este impacto que ha tenido la crisis por la pandemia, pues está generando situaciones difíciles para las familias y no han podido muchas de ellas pagar el alquiler o la renta de sus viviendas. Esto a consecuencia de quedar desempleadas o de sufrir otras consecuencias debido a este encierro. Hemos tenido algunos casos de personas que se han manifestado preocupadas por esta situación al no saber a dónde recurrir ni qué, digamos, mecanismos utilizar para poder enfrentar esta situación. Nosotros, debido a este llamado que nos han hecho algunas personas de nuestra audiencia, hemos querido invitar en el día de hoy a Alexandra Muñoz. Ella es miembro de el London Renters Union, que ha estado trabajando de la mano con muchas familias para tratar de ayudarlas y asesorarlas en esta materia. Muy buenas tardes, Alexandra. Gracias por estar con nosotros. Hola, Arelis, encantada. Gracias por el espacio. Alexandra, nos gustaría saber desde la perspectiva de ustedes y de la London Renters Union, cómo ha sido ese impacto en las familias con esta situación, este encierro y el desempleo para efectos del pago de la renta. Sí, mira, te cuento un poquito. Eso es parte de los casos más frecuentes que trabajamos. Trabajamos con protección de depósito, con deterioro, con acoso, aumento y deuda de alquiler y riesgo de desalojo. El riesgo de desalojo se ha aumentado bastante con eso de la pandemia. El impacto de la pandemia en las familias en cuanto al pago de la renta es un ejemplo claro de cómo el sistema de acomodación es injusto. Y lo que está pasando ahora con la pandemia, que sobre todo trabajadores precarios hemos sufrido un impacto. El sindicato junto a otros sindicatos, o sea, el sindicato de inquilines junto a otros sindicatos escribió una carta al gobierno pidiendo protección. Somos 840.000 inquilines con deuda de alquiler. Ya decenas de millares, llevamos más de 6 meses de retraso y estamos en riesgo de desalojo. Se han pedido becas y préstamos para eliminar esas deudas y que se prohíban desalojos basados en deuda de alquiler. Claro, Alexandra, pero en la práctica una familia que haya quedado sin trabajo, que no tenga dinero y no tenga dónde vivir, sino ese lugar donde está, pero no puede pagar el alquiler, ¿qué puede ocurrir con ellos? ¿Los sacarían de ese lugar? ¿Estarían bajo alguna presión? ¿Qué, digamos, cuál puede ser la situación para una familia en estas circunstancias? Sí. Lo inicial es negociar. El sindicato tiene plantillas para pedir reducción de alquiler y eliminación de deuda. A mí, por ejemplo, me ha tocado utilizarlos. Lo que se escucha de inquilinos es que lo que se escucha de políticos es que las personas con los hombros anchos tienen que cargar con más peso, pero en realidad no es eso lo que pasa. El riesgo de desalojo solo pasa si llevamos más de 6 meses de retraso en el alquiler. La causa principal, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la causa principal que personas terminen en situación de calle es el desalojo por falta de deuda de alquiler, entre otros motivos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que solo las autoridades judiciales pueden desalojarte. Después de haber recibido un aviso de desalojo, una orden de juzgado, y es cuando pueden hacerlo. Entonces, de momento, hasta el 31 de mayo, los desalojos por las autoridades judiciales están suspendidos. Ahora mismo solo se pueden desalojar a quienes tengan más de 6 meses de retraso de alquiler. Claro, ahora tú hablas del retraso de los 6 meses de alquiler, pero sin embargo algunas personas dicen que están siendo pues amenazadas, presionadas para que desocupen sus viviendas, incluso algunos han intentado cambiarles las cerraduras y todas estas cosas. ¿Cómo resistir a un desalojo cuando no tienes a dónde ir? Mira, si tu casero te fuerza o te intimida para intentar desalojarte, eso es ilegal. Si es verbalmente, telefónicamente o físicamente, si llega a tu casa sin aviso, eso todo constituye acoso y es un acto criminal. Lo que decimos es que hay que reunir pruebas, fotos, grabaciones, pantallazos de las conversaciones, todo lo que haga falta, porque ese tipo de acción por parte del propietario puede desvalidar un aviso de desalojo y te puede ayudar hasta a ganar compensación.
Ahora, Bajo Alexandra, ninguna también tú hablabas. circunstancia un Ujú. propietario te puede tocar o puede tocar cualquiera de tus cosas. Todo eso que has mencionado que estamos pasando, eso no tiene que Ujú. pasar, eso es ilegal. Claro. Ahora, cuando hablabas de negociar sobre el alquiler, ¿qué tipo de estrategia o qué solución podemos nosotros ofrecerle a las personas que nos están escuchando? Llega el fin de mes, no tengo para pagar el alquiler, ¿qué puedo decir? ¿De qué manera puedo negociar con el propietario? Sí, es importante escribir una carta y tener todo por escrito, porque Mm, cualquier cosa que te diga el propietario, si no está por escrito, no tiene valor legal. Lo que ujú, decimos es, si estás sin dinero porque te ves afectado por COVID, tienes que buscar, investigar cuáles son las prestaciones a las que califiques. Existen muchas. Hay un enlace que te pasé que se llama Turn to Us, que ahí es una ok, calculadora y con esa puedes ver a cuánto calificas. Y depende, cada situación es diferente, porque por ejemplo, si tú, el contrato que tengas, ¿no? ujú, Si tú vives en la misma propiedad que tu arrendador, entonces no se te considera un inquilino, por ejemplo, y no tienes esos ujú, 6 meses de proceso que normalmente tendría. Esos 6 meses nos sirven para poder buscar una otra casa, poder todo, solucionar nuestra situación. El proceso es bastante lento y hay que tener en cuenta también que los tribunales no dan abasto. Ya son decenas de millares de personas que tienen ese problema y eso va a tardar muchos meses en resolverse. Solo alguaciles, solo oficiales de la autoridad pueden ujú. desalojar a una persona. Un propietario no tiene nada que ver con eso. Alexandra, ¿y estas medidas que ha impuesto el gobierno de prohibir los desalojos se han estado aplicando o se han estado, pues, se han burlado de estas medidas? Porque incluso hay personas que no conocen, quizás por limitaciones del idioma, que existen estas protecciones temporales. Exacto, esa protección temporal se implementó porque estamos en alerta rojo y por eso se aplazó hasta el 31 de mayo porque inicialmente se decía que era hasta el 30 de marzo. Ujú, Um, Perdona, ¿me puedes ujú. repetir la pregunta de nuevo? O sea, como está esta extensión, cuéntanos un poco los detalles para que la gente sepa en qué consiste esta extensión para prohibir estos desalojos, porque las personas, para informarles, muchas de ellas quizás por la limitación del idioma, no saben, no están al tanto que hay esta prohibición para evitar precisamente los desalojos. Bueno, solo se pueden desalojar a quienes tengan más de 6 meses de retraso de alquiler. Un desalojo que pasa Ujú, por todos los procesos legales correctos puede demorar ujú, varios meses. Eso te da tiempo para encontrar un nuevo hogar y ya hay muchos retrasos en los tribunales. Nosotros trabajamos ok, para que no hagan desalojos. Un mensaje clave que intentamos pasar es que no te marches antes de ujú, lo necesario. Eso es importante. Tú ok. puedes y tú debes permanecer en tu residencia. Tú tienes derecho legal a esperar tu fecha en el tribunal y luego que venga un oficial a desalojarte. De hecho, si te vas antes, eso puede jugar en tu Ujú, contra, porque se puede considerar que te pusiste en situación de calle voluntariamente. Y luego, lo que ok, se supone que pasaría es que el ayuntamiento tiene que encontrarte un alojamiento, principalmente si calificas como lista de prioridad, en el sentido, si tienes ujú, una familia con niños o si tienes algún problema de salud. Luego, existen varias barreras para acceder a ese ujú. tipo de alojamiento y una de ellas es si te fuiste antes de que hubieran llegado las autoridades para desalojarte. Claro. Una otra Finalmente, cosa, Alexandra, si eres, ok, si eres continúa. miembro del sindicato, Ujú, llámanos, porque una cosa que hacemos mucho es acción colectiva y nos ujú, juntamos entre otros miembros y hacemos solidaridad. Lo que hacemos es que nos plantamos 10 personas adelante de la propiedad o adelante de la agencia inmobiliaria o si tenemos la dirección ujú. del propietario o si tenemos información sobre ese propietario, hacemos acción directa. Para eso estamos. Creemos en solidaridad. Claro. Finalmente, Alexandra, ¿cómo podemos reconocer casos de estafas? Porque también a veces mientras estamos tramitando un alquiler de una vivienda, de una habitación, a veces también pues resultan situaciones irregulares y las personas no logran detectar eso. ¿Cómo enfrentar una situación de estafa para el momento de alquilar una vivienda?
Sí, ese es un problema corriente que enfrentamos los hispanohablantes que no dominamos el inglés, que agencias inmobiliarias y caseros se puedan aprovechar de ese hecho. Yo hago parte del grupo de educación y nosotros damos talleres para que conozcamos nuestros derechos porque cada caso es individual. Tenemos que conocer nuestros derechos y tenemos que saber diferenciar lo que es una acción legal y correcta. Una cosa hay que tener en cuenta, que cualquier contrato que firmes, aun que, aunque hayas firmado un contrato que ponga específicas cosas, sigues teniendo las protecciones y los derechos básicos que pone la ley. Para diferenciar si está siendo, intentar diferenciar si está siendo estafado o no, no hay mucho que decir porque los casos son individuales. Lo que se puede hacer es pedir que se muestren documentos como el contrato, el certificado de gas, intentar revisarlos. Las agencias no tienen derecho a cobrarte ninguna tarifa. Y el depósito, la protección de depósito es muy importante. Hay que saber cuando se hace la protección de depósito, tienes que recibir un certificado en menos de 30 días. Hay una serie de cosas. Yo también te he enviado un enlace con derechos, para que conozcamos nuestros derechos como inquilinos y esa es una guía básica que tiene un montón de información importante. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra, por toda la información, por también puntualizar cuáles son los riesgos que pueden estar las personas expuestas y cuáles son las opciones que tenemos en circunstancias como estas de no poder pagar el alquiler. Vamos a estar compartiendo también esos enlaces para que las personas conozcan más en detalle sus derechos como inquilinos y sepan a quién recurrir en situaciones de adversidad. Muchísimas gracias por el contacto.